Bienvenidos a este inicio de curso en nuestro aula política del Instituto de Estudios de la Democracia. Espero que todos hayáis disfrutado de un verano en el que hayáis podido descansar. Veo caras conocidas, de manera que un abrazo para todos. Y luego, José Manuel Otero, no sé si se va a poder conectar porque está en Galicia. Me ha dicho que os mande un abrazo a todos y ya empezamos con este inicio de curso, con esta presentación del libro. Luego ya en octubre empezaremos con nuestras ponencias. Bien, antes de nada quiero advertiros, porque es de ley, que se está grabando ya esta presentación del libro, lo vamos a grabar, de manera que si alguien tiene algún inconveniente, pues que no desconecte la cámara o no hable, etcétera. Vamos a seguir el mismo procedimiento de siempre, es decir, que voy a hacer, tras una breve presentación de las tres personas que han tenido, en fin, la amabilidad de participar, además del autor, haré un breve diseño, un pequeño bosquejo biográfico, y después ya empezarán las intervenciones, empezando por Alfredo Dagnino, luego Manuel Pimentel y luego al final hablará Alberto Gil, que es el autor del libro. Las preguntas sí que os ruego que ciñáis al tema y, por tanto, Alberto Gil, porque el tema es interesantísimo. Como sabéis, es sobre la guerra cultural, es un trabajo muy interesante, un libro que está teniendo bastante éxito, editado por Almuzara, por eso tenemos aquí a Manuel Pimentel, al editor, y el subtítulo es Los enemigos internos de España y de Occidente, de manera que es un tema este que hemos debatido bastante, el de la guerra cultural, el de lo políticamente correcto, esta izquierda que tiene supuestamente esta superioridad moral y que parece que está ganando este debate, esta guerra cultural, de manera que es un tema interesantísimo que espero que Alberto nos desarrolle bien. Bueno, sin más, voy a pasar, como decía, aunque son muy conocidos, Alfredo Dagnino es miembro del aula política y en fin, es un puntal nuestro. Se licenció en Derecho en 1989 y 3 años después ya había ingresado en el Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado, donde ha desarrollado su labor como letrado del Consejo en varias secciones, como la sexta, que es Obras Públicas y Urbanismo, la quinta, Economía y Hacienda, y la segunda sección, en Exteriores y Justicia. Bien, tiene una amplísima trayectoria, sobre todo en el campo del derecho. Ha sido letrado asesor de varias asociaciones nacionales de empresarios, ha sido presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU desde el 2006 al 2012, donde tuve la enorme suerte de trabajar a su lado y comprobar, en fin, la competencia que tiene. Es un hombre realmente brillante. Fue también director de la Fundación Intereconomía, y actualmente trabaja en Cremades y Calvo Sotelo, en el bufete. También es secretario de la Fundación, secretario general de la Fundación Educatio Servanda. Tiene también una faceta importante como divulgador. Hemos leído en varios periódicos, en ABC últimamente, artículos de fondo muy interesantes, y luego tiene esa faceta docente como profesor de Derecho Administrativo en el Diploma de Alta Especialización de Práctica Administrativa en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense, y además es profesor de Derecho Público en la Universidad Nebrija. Yo creo que con esto ya nos da, aunque le conocemos bien, un bosquejo de lo que es Alfredo Dagnino y lo que nos puede aportar. Después de Alfredo intervendrá, si Dios quiere, Manuel Pimentel, también muy conocido, es de formación ingeniero agrónomo y licenciado y doctor en Derecho. En cuanto a la actividad empresarial actual, es editor, como he dicho, de la editorial Almuzara y miembro del Consejo Asesor de empresas como Mayoral, ISS, LIC y AE Maderas. En la trayectoria empresarial, ha participado en la creación y participación de varias empresas como Codesa, Grupo Arión, etcétera, y yo creo que ha destacado también, y por eso es muy conocido, en su trayectoria política. Fue diputado en el Parlamento de Andalucía en 2 legislaturas y portavoz económico, secretario general de Empleo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales desde el 96 hasta el 99 y ministro de Trabajo y Asuntos Sociales desde 1990 hasta 2000, que, como todos sabemos, dimitió en el gobierno de José María Aznar, siendo probablemente un ejemplo, sin duda, un ejemplo de honestidad política al dimitir por eso que él pensó que era una mala praxis política de uno de sus colaboradores más directos, con lo cual yo creo que es un ejemplo
para los políticos españoles. Bueno, ha publicado 9 novelas, nada menos, 12 ensayos, libros de relatos, es un hombre muy polifacético. Yo destacaría también su labor divulgadora. A mí particularmente me encanta, es director del programa de televisión del TV2 de Arqueomanía. Yo le sigo muchísimo, ya se lo he comentado, incluso los podcasts. Es un gran divulgador científico y en el campo este de la arqueología donde se desenvuelve perfectamente. Y estamos deseosos también de oírle. Y por último va a intervenir, como siempre, en este tipo de presentaciones, el autor, Alberto Gil Ibáñez es escritor y ensayista, de formación es doctor en Derecho por el Instituto Universitario de Florencia, Italia, y doctor en Ciencias de las Religiones por el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y es diplomado en Altos Estudios de la Defensa, como sabéis, por el CSDEN. Es miembro, lógicamente, de ADALEDE, esta Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa, y también es miembro del grupo de reflexión del Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo CEU, que es nuestro instituto hermano, como sabéis. También de la Asociación Española para el Estudio de Derecho Europeo y de la Asociación Española de Ciencias de las Religiones. Tiene varios libros publicados, pero yo creo que, por ejemplo, de ciencia política, de derecho, a favor de España, el coste de la ruptura, yo creo que en este último libro, La guerra cultural, los enemigos internos de España y Occidente, que nos presenta ahora, yo creo que ha dado en el clavo y hace un resumen de todo. También le oímos y le hemos leído en algunos artículos especializados. Bien, ya sin más, por no entretenernos, ir ya al centro, voy a pasar la palabra a Alfredo Dagnino para que empiece con la presentación. Cuando quieras, Alfredo. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pablo. Saludo al autor, Alberto, saludo a Manuel Pimentel, saludo a todos los miembros del aula que nos acompañan y a tantos amigos que veo en la pantalla que han tenido a bien acompañarnos. Bueno, yo, en primer lugar, unas palabras de agradecimiento y de felicitación. De agradecimiento al autor expresamente y al editor y al CEU, a mi casa, al Instituto de Estudios de la Democracia en particular, que ha tenido bien no solo celebrar este acto de presentación que bien merecido es para el autor y para la editorial, y de contar conmigo. Por tanto, muchísimas gracias, Pablo, y agradecimiento que traslado a nuestro presidente, a José Manuel Otero Novas, y mi felicitación muy viva, y lo digo con toda sinceridad, repartidas a los dos, al autor y al editor. ¿Y por qué lo digo? Pues en primer lugar al autor porque, como ahora diré, a mí me parece un ensayo excepcional. Un ensayo excepcional porque yo creo que pone el dedo en la llaga. Pone el dedo en la llaga y tiene, como diré ahora, el valor del diagnóstico profundo de lo que nos pasa. Y por tanto, a mí me parece que dentro de como ha dicho Pablo, Alberto Gil Ibáñez es un autor prolífico. Le leemos no solo los ensayos que ha escrito y muy especialmente los últimos que publica Almuzara, La leyenda negra, me parece, ¿no? Y La historia del odio a España, como tantos artículos que está publicando en los últimos tiempos de gran interés. Y además con él me une también pues, nuestra vinculación a la casa, al Consejo de Estado, mi otra casa. Yo conocí a Alberto pues, hace ya algunos años en el gabinete de la presidencia y le sigo, porque me manda además todos sus artículos, cosa que agradezco. O sea que mi agradecimiento al autor y muy especialmente no quisiera dejar de expresar mi agradecimiento al editor, a Manuel Pimentel y a la editorial que representa, porque ser editor hoy yo creo que es acto heroico, pero además quienes seguimos la producción editorial en España, creo que la editorial Almuzara, lo digo con toda sinceridad, está haciendo una labor excepcional. Y yo creo que quien siga todas las series y todas las colecciones que está editando puede comprobar el criterio. Yo creo que el criterio y la selección y el buen hacer en la producción editorial. Por tanto, Manuel, mi felicitación y mi agradecimiento como lector y como persona que asiste como observador y como analista a la realidad histórica y a la realidad actual. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a intentar ser muy breve y sobre todo porque creo que en estos actos hay que escuchar al autor y luego sé que va a haber un coloquio, ¿no? En primer lugar, yo quisiera destacar de este ensayo que yo creo que es un ensayo de singular importancia, la guerra cultural, los enemigos internos de España y de Occidente. Yo creo que es un ensayo riguroso, creo que es un ensayo valiente
y creo que es un ensayo sin complejos. E insisto, creo que tiene el valor del diagnóstico. Todos los que estamos un poco en la vida pública y en la vida cultural, muchas veces asistimos a las quejas de qué nos está pasando, qué está pasando en Occidente en las últimas décadas, qué está pasando en España y cómo asistimos a una gran mutación que no tiene solo una relevancia social, política o económica, sino que es mucho más profunda. Y yo creo que este ensayo va a la profundidad de dónde están los orígenes desencadenantes de la crisis de Occidente y de España. Y yo creo que, ¿por qué digo el valor del diagnóstico? Porque yo creo que no está tan generalizado en la sociedad el conocimiento de la situación y del diagnóstico. Y yo creo que para saber analizar la realidad y para saber por dónde pueden ir las cosas en el futuro, es importante saber eso que decía Ortega, de saber lo que pasa y saber lo que nos pasa. ¿Cuáles son realmente las causas desencadenantes de la situación que vivimos y de esa crisis de Occidente que denuncia con tanto acierto Alberto Gil Ibáñez en su ensayo? Yo creo que además es un análisis muy completo y muy transversal y que bascula sobre dos elementos que a mí me parecen fundamentales. Primero, las causas reales y profundas de la crisis de Occidente, que tienen una dimensión que, aunque en su proyección tiene secuelas políticas, sociales, económicas y de otros órdenes de la vida civil, pero tiene un carácter profundamente cultural, moral y espiritual. Y la crisis de Occidente a la que asistimos desde hace ya muchas décadas, lo que opera es una gran mutación antropológica. Y yo creo que en eso incide en muy buena medida también el ensayo. Cuando el ensayo habla en uno de sus capítulos de la deconstrucción del hombre, estamos hablando de que realmente este cambio de paradigma cultural y antropológico al que hemos asistido durante décadas, lo que incide sobre una visión del hombre y del mundo. Y eso es lo que tenemos que ser conscientes en este diagnóstico, que lo que nos jugamos es una visión concreta del hombre y del mundo, una identidad colectiva que nos hace recognoscibles como lo que somos, en Occidente y también en nuestra nación. Y el segundo vector que me parece muy interesante y que además obedece también al subtítulo del libro es el de los enemigos internos. Y pongo el acento en internos. Los enemigos internos de Occidente y de España o de España y Occidente. ¿Y por qué pongo el acento en este segundo vector? Pues porque muchas veces cuando asistimos a los análisis habituales que hacemos, parece como si no fuese con nosotros, parece como si los problemas de estas grandes transformaciones a las que asistimos en estas décadas son consecuencia de fenómenos externos. Y en una buena medida, pues es posible que sea así. Hay tendencias, transformaciones que obedecen a factores exteriores y que obedecen también a tendencias sociales y culturales y antropológicas. Pero el efecto que eso tiene en el orden interno de nuestras sociedades y nuestras naciones, hay una responsabilidad principal también de todos nosotros. Y cuando hablamos de elementos enemigos internos, estamos hablando de lo que son los caballos de Troya que se han articulado en torno a estos cambios de carácter cultural y antropológico. Por eso me parece especialmente acertado. Por un lado, la idea de batalla cultural, si se quiere, la necesidad de librar esa batalla cultural, que muchos consideran que se ha ido perdiendo, y yo siempre digo que por incomparecencia y por falta de compromiso. Y segundo elemento, el de los enemigos internos, que creo que es un elemento importante a tomar en consideración a la hora de hacer ese diagnóstico y ese análisis de la realidad. Yo creo que de estos dos elementos, yo lo vivo mucho en la universidad, es fundamental hacer pedagogía cívica. O sea, no cansarnos. Por eso creo que este ensayo tiene un gran valor. Un gran valor que es intelectual, que es académico, pero un gran valor en el sentido de que detrás de este ensayo también hay un compromiso cívico y un compromiso social de tener que divulgar en términos también de formulación intelectual y cultural a lo que asistimos en estas décadas y que vemos como está incidiendo también de una manera especialmente significativa en el desarrollo y el futuro de nuestra nación en los momentos actuales. Es casi un tópico decir que en las últimas décadas el mundo ha asistido a cambios y a transformaciones evidentemente que nos superan día a día y que realmente tienen efectos desconcertantes. Eso es una realidad incontrovertible.
Esos cambios, yo no diría que a menudo, sino que casi por principio, afectan a las mentalidades, a las estructuras y someten con frecuencia a discusión las ideas recibidas por la vía de la tradición histórica, la tradición cultural. De manera que las instituciones, las leyes, las maneras de pensar y de actuar heredadas del pasado se someten a discusión. Y por eso todas estas grandes transformaciones a las que asistimos, sociales, políticas, económicas y culturales, hoy no tienen solo una clave local, sino que debemos ser conscientes de que tienen una clave global. Y por tanto, muchos de los problemas que aquí se analizan en este ensayo de Alberto, yo creo que están puestas en ese contexto global. Y por eso la importancia de los enemigos también internos de Occidente. Y la renuncia a nuestras raíces, a nuestra tradición y a nuestra propia identidad colectiva. El hecho de que tenga relevancia y dimensión global no quiere decir que afecte directamente al ámbito interno de nuestra sociedad y de nuestra nación, y que además luego haya tendencias, digamos, propias que nos afectan de manera singular a nosotros y a lo mejor no a otras naciones o al entorno regional del mundo en el que nos movemos. Pero fijaros lo que ha significado las 4 últimas décadas: el derrumbamiento del muro de Berlín, la debacle del sistema político y económico comunista, el atentado a las Torres Gemelas, que ahora se está conmemorando el aniversario, las nuevas amenazas para la seguridad en forma de terrorismo global, el avance tecnológico y la innovación, a la que se dedica precisamente además un capítulo, y también a las sombras de ese avance tecnológico. Son todos estos factores que están generando unas transformaciones insospechadas en el mundo de hoy. Bueno, pues dentro de la sistemática que Alberto ha utilizado, yo creo que con acierto, después de las consideraciones preliminares, que sirven un poco de introito, distingue claramente las claves de lo que es la crisis y la guerra cultural de Occidente y la crisis y la guerra cultural de nuestra nación, lo que se centra en España. Y yo, por no alargarme, quisiera detenerme en 3 elementos importantes que me parece un acierto en los que se haya centrado en ellos, porque también forman parte de las tensiones y de las convulsiones que hoy sufrimos en nuestra nación y que son analizadas con mucho rigor, pero sobre todo que están seleccionadas y que son básicamente 3. Digamos que la crisis de la identidad y la conciencia nacional, con sus derivaciones, el cuestionamiento de España como nación, la cuestión de la educación, que no se trata tanto, ni se trae a colación con el rigor y la profundidad que mereciese. Aquí se trae a colación. Es verdad que es un elemento más, pero se apunta como un elemento clave, el de la educación y la quiebra de la educación en España. Y en tercer lugar, eso que yo he llamado en muchas ocasiones ese espíritu de la ruptura sobrevenida con lo que es la convivencia civil que deriva de la transición y del sistema constitucional de 1978. O sea que, sobre la base del escenario que nos describe el autor de la crisis de Occidente, la batalla cultural de Occidente, que es cultural, que es antropológica y que es espiritual, porque pone en tela de juicio una visión concreta del hombre y del mundo, una visión trascendente del hombre y una tradición con la que se rompe en estas décadas, y asistimos a una ruptura con la tradición propia y a una renuncia a nuestra identidad colectiva. Eso que también es partícipe en España, sin embargo, tiene otros elementos añadidos que son importantes. Y yo me voy a referir muy brevemente a estos 3, porque creo que aquí hace también el ensayo una aportación muy importante. En primer lugar, el de la crisis de identidad y de la conciencia nacional. Alberto Gil Ibáñez, lo decía antes, que Editorial Almuzara ha publicado 2 ensayos suyos sobre la leyenda negra y la historia del odio a España. Y yo creo que ahí el autor, que es un especialista en estos temas, hombre, pone de manifiesto esa crisis también histórica de conciencia nacional y ese déficit que tantas veces hemos hablado en el aula política de un sano sentimiento de pertenencia, de orgullo de pertenencia y de sano patriotismo, que desgraciadamente yo creo que adolecemos, una falta de ese sentimiento en España, fruto de muchos avatares. Ese es un elemento fundamental. Ese es un elemento fundamental. De hecho, y me anticipo, el autor, en la última parte del libro, en las reflexiones finales, aboga por un renacimiento cultural y por reconstruir ese sano sentimiento de patriotismo y de orgullo de pertenencia sobre la base de la tradición histórica y cultural, ¿no?
y ahí se queda incluso haciendo revivir el espíritu hispánico y virreinal, ¿no? Que es un tema que me ha parecido muy interesante, ¿no? Entonces, esa crisis de identidad y de conciencia nacional que tiene esa trascendencia histórica, sin embargo, ha venido a ser agudizada en los 30 últimos años con dos elementos fundamentales que además en el aula política del Instituto de Estudios de la Democracia se ha estudiado y se ha debatido de manera prolija durante todos estos años, que es, por un lado, el desbordamiento del sistema autonómico, que ha llevado a poner en tensión pues, muchos aspectos de lo que quizás era un Estado que instaura un modelo de descentralización política, pero que, fruto de no ser un sistema cerrado, sino abierto, a golpe del principio dispositivo y a golpe de reformas estatutarias y de concesiones a las regiones, o a ciertas regiones muy especialmente, cuando han sido la llave para garantizar la gobernabilidad de la nación, pues eso ha llevado a un desbordamiento del sistema autonómico que está ocasionando no solo una crisis de la nación, sino también un problema operativo de gestión pública en muchos ámbitos. Y luego, en segundo lugar, la amenaza del independentismo, que yo creo que también a eso le dedica una parte significativa de lo que ha supuesto desde el punto de vista también de esta mutación en las últimas décadas. Me parece que dentro de esa guerra cultural a la que se refiere el autor y los enemigos internos, este es un tema fundamental de afirmación de nuestra propia identidad, de recuperación de la tradición, de la historia y de lo que nos hace recognoscibles como lo que somos. En segundo lugar, y voy un poco deprisa porque no quiero extenderme, es la educación. Me parece particularmente acertado que en el análisis que hace Alberto Gil Ibáñez de los problemas de España y los enemigos internos de España, en esa clave cultural que es transversal al ensayo, ponga el dedo en la llaga de la educación, que es uno de los grandes problemas nacionales. Una educación que históricamente no debo de recordar que era de gran prestigio, Y sin embargo asistimos primero a una quiebra profunda de la misión de educar en nuestra sociedad, en dos planos, en el plano de la escuela y en el plano de la universidad. Esa crisis, que sería largo hablar de dónde viene y cuáles han sido las causas desencadenantes, ha llevado a una situación de dispersión de la educación, lo que unido a una falta de rigor y de exigencia en los contenidos y en el propio sistema educativo, y al intervencionismo desmedido del Estado y de los poderes públicos en la educación, condicionando contenidos y condicionando incluso la propia autonomía de los centros y restringiendo, y yo creo que de manera significativa ya en los últimos tiempos, lo que constituye las exigencias de la libertad de enseñanza, ha ido conformando unos problemas en la educación que son diversos, que no se deben mezclar, evidentemente, pero que creo que asistimos a un problema y a una cuestión nacional sobre la cual debería haber un cierto consenso en la necesidad de afrontar no ya una reforma para poner más parches, sino tomarse en serio el tema de la educación. Y tomarse en serio en el tema de la educación en el sentido de volver a las raíces de lo que es la auténtica misión de educar, lo que es la misión de la escuela y lo que es la misión de la universidad, respetar la libertad de enseñanza y respetar la libre iniciativa social en el campo de la enseñanza. Y luego, en tercer lugar, otra llaga en la que Alberto Gil Ibáñez mete el dedo en esa segunda parte del ensayo es lo que anunciaba yo, que lo califico como la ruptura sobrevenida. Bueno, yo creo que eso que quizás no se veía con tanta nitidez hace algunos años y que ha emergido en los últimos tiempos, ese espíritu de ruptura con el sistema constitucional de 1978, las reservas hacia lo que supuso ese trasfondo espiritual de la transición basado en el valor de la concordia y de la reconciliación nacional, y que inspiró un nuevo sistema de convivencia, que yo no digo que sea todo perfecto, con sus luces y también con sus sombras, pero que ha garantizado unas bases de una convivencia civil que ha garantizado también paz y libertad durante estos años. Resulta insólito, y yo creo que el ensayo entra en la concepción de todos estos temas, es que asistamos ahora a un proceso de ruptura y de discordia, no solo que rompe con ese trasfondo espiritual, sino de renunciar a las bases de ese propio sistema constitucional de 1978. Estos tres elementos que no agotan todo lo que dice el ensayo sobre la crisis interna de España,
pero sí son tres elementos que yo me atrevería a decir que son cruciales y sin los cuales no se puede analizar el momento actual de España en este contexto cultural de Occidente. Y termino con las últimas reflexiones que deja para el final el autor. En las reflexiones finales habla de la necesidad de un renacimiento cultural. Es un poco la expresión que utiliza en la última parte del ensayo y quizás yo echo de menos un mayor desarrollo de todo esto, de lo que sería un poco en qué consistiría ese renacimiento cultural, tanto en Occidente como en España. Yo me atrevería a decir que eso exige tomar conciencia de las debilidades y de este diagnóstico tan magníficamente formulado en el ensayo, la necesidad de ser conscientes de lo que somos, de que todo el mundo conozca nuestra historia, nuestra tradición y lo que conforman los rasgos esenciales de nuestra identidad colectiva. Los que hoy tenemos en el mundo universitario, y aquí hay profesores universitarios e incluso rectores veo que asisten a nuestro acto, hombre, sabemos que hoy los jóvenes muchas veces están huérfanos de conocer la historia de España. Y es una gran tristeza, porque incluso se ha renunciado a la enseñanza de la historia a través de los sistemas educativos. Y eso genera un desconocimiento y no podemos reprocharles que no tengan ese sentido de orgullo y de pertenencia. Cada uno luego en el aula hace lo que puede, pero creo que ese renacimiento cultural pasa fundamentalmente por una propuesta cultural que vuelva a las raíces, que sea vehículo de transmisión de lo que es nuestra tradición, que no esté reñida con la innovación ni con la modernidad y que no esté reñida con que conozcan las nuevas generaciones y adquieran ese sano sentimiento de pertenencia y de orgullo a nuestra nación. Y yo creo que exige también, además de ese renacimiento cultural, que haya muchas personas y muchas instituciones, y yo creo que esta casa pues, es un ejemplo, o como puede ser Almuzara también a través de su actividad de producción editorial, que sean vehículos de ese renacimiento cultural. Al final, todos estos procesos exigen testigos y portadores de ese renacimiento cultural que sean capaces de asumir un compromiso decidido al servicio del bien común y al servicio de transmitir a las jóvenes generaciones, a los hijos y a los hijos de nuestros hijos, pues lo que somos y, y nuestra historia y nuestra tradición. Y no quiero alargarme más. Y Alberto, muchísimas gracias por esta aportación. Te lo agradezco de verdad. Gracias por haber contado conmigo. Y gracias a Manuel Pimentel por haber sido el editor, porque es un gran acierto. Y felicidades por todo lo que estás haciendo. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Manuel, cuando quieras, por favor. Pues muchísimas gracias, desde luego, a ti, Alfredo, por tu brillantez, por tu capacidad de síntesis, por tu entusiasmo y por tus palabras elogiosas tanto al autor como a la editorial. Muchísimas gracias también, Pablo, a ti, al aula, al CEU por acogernos y, en fin, mantener vivo este hálito del pensamiento, de la reflexión, del contraste que, si siempre fue necesario, ahora lo es más que nunca, ¿no? Porque tenemos muchas dudas, todo es muy complejo, todo se mueve. Ya Alberto habla de que de la realidad líquida pasamos a la gaseosa, más etérea todavía, y tener algunos puntos de anclaje o de referencia es necesario, ¿no? Yo acudo como editor y, por tanto, lógicamente vengo a hablar bien del autor y bien de la obra. Y en este caso no solamente con un hálito mercantil, sino que realmente pues me gusta, ¿no? Me gusta Alberto y me gusta lo que escribe. Un editor, el papel que tiene, y es muy interesante, un editor no es un agente pasivo de la cultura, o sea, no solamente se limita a llevar al papel pues contenido, es de alguna forma activo, ¿no? Tiene criterio de selección, propone temas, genera debate, de alguna forma construye también, ¿no? El contenido del libro siempre es del autor, está la propiedad intelectual, pero el libro en sí, y lo que significa, pues es de ambos, ¿no? De autor y de editor. Y un editor, la tarea que tiene básica es buscar temas y autores. Después tiene la parte de carpintería, la distribución, la notoriedad, que llegue a librería, etcétera, etcétera. Pero el núcleo del editor son los temas y los autores, ¿no? Y en este caso, pues he tenido la fortuna de conocer, tratar y poder publicar y editar, pues a Alberto. Alberto, bueno, tiene un currículum, como habéis visto, ya se ha comentado, pues muy brillante, un hombre lúcido, que no ha parado de cultivarse, y la verdad que tanto en sus artículos como en su escrito sorprende su erudición amable. Erudición porque sabe mucho y maneja muchos datos, nombres, circunstancias, hechos,
pero amable porque lo hace de una forma muy entendible, sin petulancia, sin querer, que es lo que los editores huimos, de aquellos que escriben para que la gente piensa que sabe mucho. Nosotros editamos a la gente que quiere que se le entienda, ¿vale? Y eso es como, y Alberto de los que quiere que se le entienda. Es como un salto, por eso a veces aquí rectores, muchos profesores de la universidad nos cuesta editarlo porque se empeñan en demostrar que saben mucho cuando lo que hay que demostrar es trasladar ese conocimiento pues, a la gente que nos lee. Alberto, como intelectual que es, y me gusta mucho la mirada. La mirada es cuando es capaz de ver, reflexionar sobre lo que ocurre, y primero una mirada, una inquietud. Occidente y España, en su tesis, más que crisis, porque estamos en una crisis permanente, pues estamos en una especie o una decadencia abierta. Él primero lo ve. Después ya viene la parte pues inquisitiva, la reflexiva de todo intelectual, ¿no? Y se pregunta el por qué. ¿Qué pasa? Por qué decaemos? ¿Por qué él dice algo va mal? ¿Por qué tenemos esa sensación? Bueno, y damos unos datos increíbles cuando leáis el libro, datos no solamente macro o políticos, sino de ansiedad, depresiones, suicidio. ¿Por qué esta aparente sociedad del bienestar que hemos alcanzado niveles realmente elevados, comparativos con otras zonas o con nuestra propia historia? ¿Por qué esta desazón íntima que tenemos? ¿No? Y él se pregunta el por qué. Ese es el deber de todo intelectual, el mirar, la mirada y el por qué. Y él, ante eso, porque hay muchas respuestas. La más cómoda sería pues, el signo de los tiempos. Oye, todo lo que sube baja, todos los imperios es una ley de vida inexorable, pues tiene una decadencia. Pues relájate y disfruta. No hay nada que hacer porque, pues igual que le tocó a Roma, o le tocó a España, o le tocó a Reino Unido en su momento, pues nos toca a nosotros, ¿no? Sería la visión fatalista. Y por tanto, pues se debe a nada y a todo. Él no se conforma, no se conforma. Y acomete una tarea que yo valoro mucho porque es realmente compleja. Se mete, como bien ha dicho Alfredo, a un diagnóstico, a ver las causas, el por qué. Fijaros que esto es muy complejo, las sociedades son muy complejas, son muchos los vectores de fuerza que tiran. Bueno, y él aplica un método que me gustaría que también nos explicara, porque no es fácil estructurar el por qué, y va sacando cosas. Probablemente no estén todas, pero todas las que están lo son, y desde luego toca de las principales ríos fuerza, lo aborda como lo ve, ¿no? Él escribe muy bien, eso también se valora eh, muchísimo, es un placer leerlo, lo comprobaréis, y además pues tiene en esto, se te nota muy bien tu estructura la aborda de una forma que a mí personalmente también me ha gustado. Primero, un detalle, una guinda, una delicatessen, un prólogo precioso de Marcelino Oreja. Ya sabéis, los prólogos a veces, los editores tememos mucho a los prólogos, pero en este caso ha salido perfecto, en su medida, en su contenido, con un toque humano. Si lo leéis, pues no lo sabía, no lo recordaba. A su padre lo mataron en el 34, y lo cuenta, en fin, tiene ese punto de drama personal que lo incorpora Marcelino y le ha quedado francamente bien el prólogo. Y como ya ha dicho Alfredo, él hace primero, y lo anticipa en las reflexiones previas, hay una guerra cultural. Esto no se debe solo a que nuestros salarios son más altos y por tanto no somos competitivos, o no se debe solo, no, aquí hay una fuerza que llevan años actuando y que tienen pues una base intelectual, volitiva, es decir, de voluntad, de intencionalidad, de transformar o destruir o retroceder, y claramente se libra en el ámbito cultural, en el cultural, pues el conjunto de iniciativas sociales, políticas y de visión. Y explica qué es una guerra cultural. Después, ya como se ha dicho, abordan los enemigos, los que están librando esa batalla, tanto a nivel de Occidente como de España, y unas reflexiones finales donde, bueno, el aboga, es verdad que sucintamente Alfredo, el grueso del libro, que aporta el diagnóstico, que es muy importante saber lo que pasa, y apunta y deja apuntado pues esas reflexiones finales. Yo me acuerdo, hay veces que, en fin, la cosa sería divertida si no fuera a veces trágica. Ya sabéis que se dice mucho lo del sexo de los ángeles, pero es que rigurosamente cierto. Cuando los turcos estaban en las puertas de Constantinopla, de Bizancio, allá por mediados del siglo XV, bueno, pues dedicaban muchas energías intelectuales a determinar cuestiones metafísicas y tal, como era el sexo de los ángeles.
cuando uno ve cómo perdemos relevancia todo Occidente, ¿no? En el PIB, en poderío militar, en geoestrategia, en geopolítica, cómo retrocedemos, tenemos Afganistán, todavía estamos con los motores encendidos, saliendo ante un retroceso evidente, ¿no? Ante el avance de China, que también supongo que Alberto algo nos contará, uno mira nuestros debates políticos y no puede por menos que decir y acordarse de que estamos debatiendo el sexo de los ángeles, ¿no? Temas que, bueno, pueden tener su importancia o su divertimento intelectual, pero ni son transformadores ni son constructores. Yo por eso, pues como editor, creo que esta obra eh, aporta, ha aportado, está aportando y aportará pues una base a la reflexión intelectual. Yo te lo agradezco mucho, Alberto, que hayas confiado en Almuzara, en decir que su obra anterior, bueno, vamos por segunda edición, comentaba Alfredo, no es fácil ser editor, pero cuando hay buenas obras, el libro es tenaz, los buenos libros flotan, emergen, es una cosa, a mí me parece bellísima, ¿no? Cuando sale y este libro pues está también funcionando francamente bien y pues estamos muy satisfechos en el contenido, que es la visión y la misión, pero también en la parte de mercader de libros que siempre encierra un editor. Muchísimas gracias, Alberto, por confiar en nosotros y ya te paso pues el listón. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel, querido ministro. Antes de pasar la palabra a Alberto, quería decir que ya sabéis, como siempre, que por el chat tenéis que pedir la palabra para intervenir. De manera que si alguien quiere intervenir a partir de ahora en lo que va a hablar, en la presentación que va a hacer el autor, por favor, poner en el chat, pido la palabra y el nombre, para luego daros la palabra según vayáis por riguroso orden. ¿De acuerdo? Alberto, cuando quieras, tienes la palabra. Pues, ante todo, muchas gracias al Instituto de Estudios de la Democracia, a su director, Pablo González Pola, por haberme invitado, a mi editor, Manuel Pimentel, por estar aquí y esas amables palabras y elogiosas, y a Alfredo Dañino, que efectivamente pues, compartimos lugar de trabajo y muchas otras cosas, por haber accedido también a estar aquí y por su brillante resumen del libro, hasta el punto de que me va a costar añadir algo, pero lo voy a intentar, ¿no? Lo primero que te voy a decir que es un libro que se empezó a fraguar hace tiempo y que la pandemia primero lo paró y me hizo revisarlo un poco, con lo cual está adaptado al COVID, aunque ya estaba hecho de antes, y eso ha hecho que no se pueda presentar hasta hoy, ¿no? Por lo tanto, algunas cosas que dice el libro se adelantan un poco a lo que está haciendo, a lo que está pasando hoy, porque realmente es un libro escrito hace 2 años, aunque se publicó hace 1. Y no hemos podido presentarlo hasta ahora, ¿no? La otra cosa es que es un trabajo que llevo haciendo hace tiempo, como decía Manuel y Pablo, en fin, no es el primer libro de esta saga. Yo soy de origen jurista, doctor en Derecho, luego en Ciencias de las Religiones, también soy un poco como Pimentel, un poco inquieto, ¿no? Pero desde hace 15 años me estoy dedicando a la historia de la cultura. ¿Y por qué? Porque creo que es la clave. No dejo el derecho, evidentemente, pero creo que la historia de la cultura es la clave. Y yo empecé a trabajar en el tema de la guerra cultural. Lo que pasa es que me di de bruces con la primera guerra cultural de la historia, que es la leyenda negra. En eso entré y por eso me dediqué 2 libros a la leyenda negra. Bien, entrando en el libro ya, que se nos va el tiempo, en primer lugar querría acotar qué es una guerra cultural, porque es un término que se utiliza mucho en el mundo periodístico, en el mundo mediático, también político, pero en mi libro doy un enfoque particular y creo que concreto y aquilato más el término de guerra cultural. Suelen ser frases hechas a veces, que se relacionan con la nueva guerra híbrida, bueno, supuestamente nueva, porque la guerra cultural siempre ha acompañado a la guerra, los famosos panfletos que se daban para desmoralizar al enemigo, ¿no? Eso es guerra cultural, siempre ha acompañado a la guerra, pero hoy está relacionado con la desinformación, las fake news o la batalla por el relato. Evidentemente tiene que ver con todo eso, pero va mucho más allá. Y este libro intentó aportar ciertas novedades en la definición y concreción de qué es la guerra cultural y cómo la estamos viviendo. No, para empezar, no estamos ante el legítimo intercambio de ideas. Es una cosa que me dicen algunas personas cuando hago un vídeo. Bueno, es que esto de la guerra cultural no es lo de siempre. Es decir, guerra cultural, pues enfrentar parlamentos sería
terreno de la guerra cultural. No, no, esto no es un legítimo intercambio de ideas o debate, incluso confrontación en pos de la mejora social, sino que estamos ante el intento de desplazar arteramente un modelo cultural por otro, armados de la mentira, la media verdad, de la propaganda o de puras estrategias de manipulación social. No se desenvuelve, por lo tanto, por medios y escenarios convencionales, sino a través del campo inmaterial de la cultura. Hay mucha definición de la cultura, aquí se ha dado algunas. Yo en el libro trato de ir al origen, al fundador de la antropología académica, Edward Barner Taylor, pero también Kuhn o Marvin Harris, y hago una definición de qué es cultura, ¿no? Para mí, cultura sería el conjunto de valores, principios, creencias o sobreentendidos que permean, dirigen o sustentan implícita o explícitamente el funcionamiento de una sociedad o comunidad, permitiendo la comunicación entre los individuos que la conforman. Yo soy de este grupo, yo soy así, ¿no? Y esto se ve aunque no lo quieras. Uno va a un país y ve que ha cambiado la cultura. A veces también cambiando la ciudad, evidentemente, ¿no? Hay culturas locales, hay culturas regionales, hay culturas nacionales y hay grandes modelos culturales. Y modelos culturales en conflicto. ¿Por qué no? ¿No? En realidad, no hay nada nuevo bajo el sol. Todos los grandes imperios han tratado de imponer una cultura, su cultura. Pero para ello, al principio, había que invadir un territorio. Y el Imperio Romano, evidentemente, llevaba su cultura atrás y aquí nos la logró imponer. Otros imperios en otros sitios no. Aquí sí. Otros imperios, como el árabe, estuvo aquí 8 siglos y, sin embargo, no logró imponer su cultura. Aquí, en otros sitios, sí, ¿no? Sin embargo, a partir del siglo XVI, o a finales del siglo XV y XVI, hay un hecho muy relevante, que es la aparición de la imprenta. A partir de entonces, ya los imperios no necesitan invadir físicamente un territorio para imponer su cultura o desplazar la cultura de los demás. Basta utilizar la imprenta y todo lo que ello llevaba consigo para formar lo que se llama el arte de la propaganda. Con el arte de la propaganda hay algunos países o algunos agentes culturales que son más expertos en esto que otros. Normalmente, los más expertos pues, suelen ser el mundo anglosajón. Y los más pardillos en este tema ha sido el mundo hispano. Bueno, ahí basta tener una estrategia adecuada, apoyados con herramientas, pues en principio como el panfleto o la hoja volandera, o hoy, pues llegar a los grandes medios de comunicación, el mundo académico, educativo, o las redes sociales con la fake news o, llamado en castellano, bulos y patrañas, ¿no? En este sentido, yo identifico como 4 guerras culturales, ¿no? Grandes guerras culturales. La primera, como he dicho, para mí es la leyenda negra. Es decir, en la leyenda negra ya no el imperio británico y luego franceses, norteamericanos y holandeses, en fin, lo que hacen es intentar desplazar, vencer al mundo hispano sin tener que invadirlo, por medio de la propaganda. Ya no hace falta invadir, tomar, sino basta pues con agentes culturales, etcétera, etcétera, para cambiar el relato, para vender un relato. Yo siempre digo que hay 3 grandes tipos de países, ¿no? Unos que aspiran a crear su propio relato, casi todos, otros que aspiran a crear su relato y el de los demás, estos son 4 o 5, y otros que se dejan que su relato lo escriban otros. En este cajón quizás solo exista España. Bueno, en la leyenda negra, como os he dicho ya, he publicado ya 2 libros, La conjura silenciada contra España y con Almuzara, La leyenda negra, Historia de España, que sigue a la venta, ¿no? Donde hay diferencia entre hispanófobos, por ejemplo, que son los adversarios, agentes culturales externos, y hasta ahí, nothing personal, just business, pero también los hispanobobos, que llamo yo, que serían los quintacolumnistas internos. Ya hablo ahí de enemigos internos, ¿no? Bien, este es claramente fue un modelo de guerra cultural y tuvo mucha eficacia y mucho éxito, porque logró que el Imperio Español, que amenazaba con convertirse en monarquía universal, como decía Tomás Campanella, en italiano, pues no lo hiciera. Con lo cual fue un éxito y además ganaron ellos y consiguieron cambiar lo que pudo ser un mundo hispano por un mundo anglosajón. La segunda, que está relacionada con esta, y en fin, en esta casa creo que hay que citarla, es la guerra entre el protestantismo y el catolicismo. Claramente, de manera paralela a la guerra contra el mundo hispano, y quizás de manera también unida, hubo una guerra cultural entre el protestantismo y el catolicismo, donde sabemos quién ganó. y dejo a la audiencia, a su inteligencia, saber si lo hicieron
con buenas o malas artes, con instrumentos morales o inmorales. Y la tercera es la Guerra Fría entre el comunismo o no tan fría a veces, ¿no? Entre el comunismo y el capitalismo, donde tanto la KGB como la CIA gastaron, y se dice que siguen gastando, el 60% de su presupuesto en guerra cultural. ¿Qué se entiende aquí? Pues comprando desde escritores, periodistas, académicos, para justamente vender un modelo y criticar el modelo del otro. Hay un libro que recomiendo a la audiencia de Frances Stoner Saunders, ¿Quién pagó al flautista? La CIA y la Guerra Fría Cultural, donde esta autora describe cómo digo, y crearon un sistema, tanto KGB como la CIA, de mecenazgo clandestino sin precedentes y que pervive ante la actualidad. De hecho, podemos decir que todos los grandes servicios secretos se dedican a la guerra cultural, también creo que podemos decir que excepto uno. Cabe citar igualmente a este respecto a un autor, Richard Crossman, que decía lo siguiente: la mejor manera de hacer propaganda es que no parezca que se está haciendo propaganda. Esta cita tiene su interés porque Crossman fue un político laborista británico que tras la Segunda Guerra Mundial colaboró activamente con el Departamento para la Investigación de la Información, que era una rama secreta del Foreign Office, nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, y dedicado a la estrategia de desinformación, a la propaganda anticomunista y a la propaganda procolonial. Es muy interesante porque si se va uno visita la abadía de Westminster, aparte de vendernos toda la historia de Gran Bretaña maravillosa, con tumbas vacías y tal, al final hay una placa a los hombres que murieron por el Imperio Británico. Esto es impensable en España y de hecho no tenemos un museo de historia de España. Curioso, ¿no? De hecho no tenemos una rama secreta del Foreign Office dedicado a estas cosas, ni siquiera hoy, al menos que yo sepa. La cuarta, justamente la que se dedica el libro, es la que estamos viendo en estos momentos. ¿Y cuál es? Pues la guerra cultural contra Occidente. Mi tesis es que la cultura raíz, que ha venido sirviendo de fundamento a Occidente y a España, está en peligro de disolución sin que se vea una alternativa que la mejore o nos fortalezca como sociedad. Esta cuarta guerra cultural presenta dos particularidades, algunas se han mencionado ya. La primera es que la diana a batir dentro de Occidente es especialmente Europa, y dentro de Europa significadamente España y el mundo hispano. ¿Y por qué? Porque son los rivales y flancos más débiles. De hecho, la crisis europea y española están conectadas, pues si España se encuentra en el origen y desarrollo de lo que hoy entendemos como Occidente, y esto es algo que he demostrado en mis libros para pasmo de algunos, es lógico pensar que si cae España, caiga también Europa y luego el resto. En segundo lugar, sin menospreciar el poder y la intención de nuestros competidores externos, a los que me refiero en el libro, fundamentalmente China y el mundo árabe, aunque también la ex Unión Soviética, Rusia, que en parte es Occidente, pero ya mira más a Euroasia, ¿no? Y que son, sobre todo China y Rusia, están fortaleciéndose culturalmente. Si uno ve lo que está haciendo el Partido Comunista Chino, realmente recuperar de su pasado pues, a lo mejor de su cultura y vender en la escuela esto, y además con un enemigo cultural que para ellos es Occidente y fundamentalmente Inglaterra, porque bueno, no olvidar lo de la guerra del opio, ¿no? Todo esto está ahí y es tanto el mundo árabe como China como Rusia están fortaleciendo sus raíces culturales, mientras nosotros estamos debilitando. Este es un ámbito externo, como digo. Bien, este es el ámbito, lo pongo en la introducción, lo describo, lo analizo, pero yo luego me concentro en lo que es la particularidad de la guerra contra Occidente, que el mayor enemigo lo tenemos en casa. Si esto fueran solo cosas de enemigos externos, pues bueno, vale, sería lo normal, ¿no? Pero el problema es que lo tenemos en casa. Y con este enemigo uno no está preparado para su puñalada trapera, porque puede ser un compatriota, suele ser un compatriota, incluso un amigo o familiar. No hay que olvidar que el primer conflicto de la humanidad se dio en una familia, entre Caín y Abel, y no ganó precisamente el bueno, ¿no? Siempre ha existido enemigos internos, quinta-colonistas o agentes dobles, pero en este caso, digamos que son legión, son legión, y la mayoría además opera, a unos a sueldo, pero otros de manera ingenua o inconsciente al albur del virus cultural de la posmodernidad, solo comparable en extensión y fiereza a la hispano-bobería patria que permitió que la leyenda negra fuera todo un éxito. Bien, para abordar esto, yo me concentro en un enfoque particular. Una aportación del libro es el enfoque, como decía Manuel Pimentel, que son cuádruple enfoque. En primer lugar, todo problema complejo, y este lo es,
requiere un análisis interdisciplinar. Esto se dice mucho, pero es difícil de hacerlo. Y yo trato de que no se pierda y que no pierda la coherencia, pero abordo aproximaciones de la sociología, de la economía, de la filosofía, de la ciencia política, de la psicología, sobre la base de 220 fuentes bibliográficas y un centenar de artículos citados a lo largo de 144 notas a pie de página. Y eso que tengo que reducirlos porque mi editor me exigía que fuera lo más sencillo posible y accesible al gran público. Y tenía razón. Aunque no están ni pueden estar todos los autores, y alguno me ha echado en falta, pues, por ejemplo, que no cita a Gramsci, está Gramsci, pero no está citado, son todos los que están también, ¿no? Y bueno, alguno tengo que poner el límite, porque a esto añado, pues, como datos de fuentes públicas oficiales, muchos datos que refuerzan la teoría, no dejo solo la teoría, sino que lo fundamento en datos, y también 49 casos reales, es decir, intento que haya un enfoque macro teórico combinado con el micro práctico, reflejando aquello que decía Mérimée, los hechos que acontecen cada día, la historia, las anécdotas con la que ilustro lo que estoy diciendo. En segundo lugar, como decía Alfredo, todo fenómeno complejo requiere de una aproximación transversal que intente superar las trincheras ideológicas, la doble vara de medir, los prejuicios sectarios, el apego al cliché o la política de un solo ojo. El debate actual está enquistado en un bloqueo ideológico al venir presidido por pares de opuestos que forman un pantano de contradicciones, una dualidad mutuamente excluyente que se retroalimenta hasta el infinito en una sucesión interminable de tesis y antítesis que ya no buscan ninguna síntesis, sino mantener el conflicto, contaminar la sociedad y llevarla a una polarización extrema. Para hacer frente a esta problemática, yo propongo un método que llamo relacional integral, que relaciona horizontalmente elementos aparentemente contradictorios y paradójicos para integrarlos verticalmente en una conclusión final. Cada capítulo, cada apartado principal empieza con una divergencia, los pares de opuestos que contaminan el debate, y acaba con una conclusión relacional integral que trata de formular una conclusión para subir de nivel. Este método ya lo hice en mi tesis de Mal, Religión y Saber, una lucha relacional integral frente a una realidad ambivalente que obtuvo premio extraordinario, con lo cual sí, viene sobre seguro. En tercer lugar, como complemento a este método, como decía también Manuel Pimentel, no me conformo con la causa primera o causa superficial, sino voy con un enfoque retrocausal a buscar la causa de la causa, yendo a lo profundo, porque justamente todo problema complejo tiene que huir de los peligros del single coach approach, del enfoque de una sola causa, en la que muchas veces se pierden los partidos políticos, que van a una causa aparentemente única cuando solamente es una causa aparente, no van a lo profundo. Y en cuarto lugar, cierro con dos ideas fuertes. Una, que no hay ética sin límites. Hemos olvidado esto. Nula ética sin efínimos. A lo que decía Nietzsche, nula ética sin estética, bueno, yo añado nula ética sin efínimos. No hay ética sin límites. Esto lo hemos olvidado. Hemos olvidado que todo tiene límites. El diálogo tiene límites. Todo tiene límites. Y lo que hay que hacer es buscar el punto intermedio, in virtus, en medio virtus est, decía Aristóteles, ¿no? Buscar el equilibrio y el punto intermedio. Y otra segunda idea fuerte, que no puedo extender aquí, pero creo que es una aportación relevante metodológicamente que hace el libro, es la constante agenda, por paralelo a la proporción áurea. Si en la naturaleza existen leyes que la gobierna, creo que en la sociedad también existen constantes. Una constante es esta, ¿no? Que nada se da al 100%. Todo existe siempre un 20% que se resiste al cambio, para bien o para mal, o se resiste a la mayoría, para bien o para mal. Yo incluso llevo a identificar 20-60-20, siguiendo para esto principio de Pareto y estudios psicológicos en los que no puedo entrar. Pero esto lo aplico luego al análisis de la sociedad y de los conflictos que estamos viviendo. En cuanto al contenido más concreto del libro, como ya se ha dicho, hay dos partes, una dedicada a los enemigos internos de Occidente y otro de España. Evidentemente, hay una selección de enemigos internos, porque son tantos que no tendría que haber hecho una enciclopedia. Entonces, los he seleccionado, no están todos los que son, pero son todos los que están, como figuraba a la puerta de algunos psiquiátricos. A los enemigos de Occidente le dedico 4 capítulos. Como se ha dicho ya, el proceso de deconstrucción del individuo y la sociedad, la creciente fragmentación política y social, el lado oscuro de la innovación y la tecnología y una crisis económica de nuevo cuño que amenaza con
convertirse en permanente. Todo ello se subdivide en apartados que no podemos resumir en varios minutos, por lo que me limitaré a hacer algunos apuntes de cada uno de ellos. En cuanto el virus cultural de la posmodernidad está transformando nuestras vidas. Al velo de la ignorancia hemos añadido el velo de la ingenuidad. Hemos matado a Dios, eso decían los filósofos de la sospecha, pero el superhombre anunciado no ha llegado. Hemos acabado con el predominio de la religión, pero no hemos logrado crear una nueva ética común digna de tal nombre. Los nuevos valores, se habla de solidaridad, pluralismo, multiculturalidad, no son mejores ni más sólidos que los tradicionales, caridad, respeto o amor al prójimo, pero sí bastante más ambiguos y interpretables según conveniencia del que los expone. Llevamos siglos tratando de construir el paraíso en la tierra, sin conseguirlo y con el coste de millones de muertos. Por querer tenerlo todo, podemos quedarnos sin nada. No somos tan racionales como pensamos, ya que seguimos sin saber por qué pensamos lo que pensamos. La edad de la información masiva ha producido paradójicamente la edad del aturdimiento, la confusión y el pensamiento superficial. Vivimos una edad de excesos que ha generado turbación, ansiedad, desequilibrio e incluso la desintegración del individuo. Los tiempos cambian, surgen algunas propuestas, se responden algunas preguntas, pero seguimos en la búsqueda de un equilibrio que se nos escapa. Debemos volver al camino de medio, a la sensatez, no ocultar el lado oscuro de la vida, sino prepararnos para hacerlo frente, pues el triunfo de la depresión se fundamenta sobre nuestra creciente incapacidad de hacer frente a la presión. El mal existe, nosotros sencillamente hemos perdido la capacidad de reconocerlo. Nunca lograremos el 100% de la verdad, pero ello no quiere decir que todo valga ni todo valga lo mismo. Es decir, no podemos caer en el relativismo. En segundo lugar, otra consecuencia del virus cultural postmoderno es la fragmentación política y social. Vivimos una triple crisis: política, por el triunfo de la mediocridad y la ocrocracia, el triunfo del populismo y la demagogia, la simplificación del discurso, las etiquetas, los eslóganes, el nuevo lenguaje. Social, por el valor olvidado de los valores comunes, la democracia entendida solo en su aspecto procedimental deliberativo, da igual lo que salga del procedimiento, no hay valores sólidos, es todo líquido o gaseoso. ¿Bien? El diálogo sin límites, como si pudiera tal cosa existir, como si hubiera algo sin límites, siendo los seres humanos limitados, o los derechos sin deberes, los derechos sin deberes. Como ya ha resultado, por ejemplo, Carmen Iglesias, ¿no? La época de los derechos, pero ya hemos olvidado la época de los deberes. Y una crisis personal, por la confusión en torno al sentido de la vida y de la identidad personal y cultural, y la igualdad, según conviene, los excesos de la multiculturalidad o una inmigración también sin límites, junto al problema demográfico o el debate sobre la inmortalidad en este plano. De la sociedad sólida hemos pasado a la líquida, eso decía Zygmunt Bauman, y de esta a la gaseosa. La exaltación y la naturalización de la mediocridad, incluida de las élites, esto es importante, supone un peligro para la democracia, pues entroniza la incompetencia del prepotente, llevando a malas decisiones y a la manipulación de las masas para huir de la responsabilidad. La solución pasa por combinar libertad e igualdad con competencia y responsabilidad. Debemos ser conscientes de que no hay derechos sin deberes, ni deberes sin derechos, ni valores sin deberes, y que toda sociedad para funcionar requiere un marco moral compartido. Debe conciliarse solidaridad y libertad con seguridad, respeto a la ley, integración cultural y desarrollo en origen. Por último, no conseguiremos tener más niños simplemente conciliando más, aunque esto haya que hacerlo, evidentemente, pagando más por niño o creando más guarderías. Todo esto está muy bien, pero todas estas medidas no van a solucionar nuestro déficit demográfico, porque estamos ante un problema cultural. Tener hijos ya no está de moda, mientras sí lo está pretender ser inmortales. En eso están, a menos, algunos de los hombres más ricos de este mundo. Ya se habla de la transhumanidad. En tercer lugar, uno de los fundamentos principales del éxito de Occidente es su apuesta por la ciencia. Hasta aquí todos de acuerdo, estamos orgullosos de eso, pero tendemos a olvidar que la ciencia convertida en tecnología ha tenido siempre dos caras, como el dios Jano. Ha servido para mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida, sin duda, pero también para matar más y mejor. Ahí están las bombas nucleares, o contaminar el medio ambiente, o tal vez incluso crear nuevos virus.
La sociedad posmoderna ha hecho de la innovación no un valor más, sino una imposición. Cambia permanentemente todo o date por muerto socialmente. Y si no puedes demostrar que los cambios mejoran la sociedad, al menos introduce nuevas palabras para dar la impresión que haces algo distinto, disruptivo, resiliencia, empoderamiento, como si esto no existiera antes. Sin embargo, lo cierto es que no toda innovación es buena, ni la panacea para asegurar nuestro progreso real. Si algo funciona, no lo repares, dice el refrán. ¿Por qué hay que cambiar algo si funciona? Hay que distinguir entre lo que sí es necesario modificar y lo que conviene mantener, porque si no el avance será del tipo un paso adelante y dos atrás. De nuevo, frente a los excesos de uno u otro signo, la búsqueda del equilibrio. En particular, el desarrollo acelerado de la tecnología ha logrado que, de ser dueños de los aparatos que utilizamos, nos convirtamos en meros instrumentos prescindibles de estos. Cuando un niño juega con un videojuego, la pregunta es ¿quién manda ahí? ¿Quién tiene el control? De las máquinas que eran siempre humano-dependientes para funcionar, es decir, la prueba es un automóvil no se mueve si no había un ser humano que lo dirigiera, hemos pasado a ser los humanos, tecnodependientes para seguir con nuestras vidas. Los coches ya no requieren de un humano para funcionar. Estamos sometidos a un gobierno invisible que le suma las clásicas formas de gobierno, la aristocracia, democracia, oclocracia, y que podíamos denominar tecnolocracia. Porque el verdadero conflicto social, por mucho que se diga, ya no está en la lucha de clases económicas, sino entre los tecnolócratas y sus máquinas y el resto de los ciudadanos que se convierten en meros vasallos digitales o, lo que es peor, marginados sociales por no poder o no querer utilizar la tecnología. De nuevo, en este campo, no es negar los avances tecnológicos, es buscar el equilibrio y establecer claros límites morales para no dejar a nadie atrás y evitar un colapso del sistema a golpe de virus informático que derive en pandemia tecnolocrática. En cuarto lugar, la posmodernidad, que venía de la izquierda, curiosamente se ha unido con el capitalismo financiero. Es lo que se llama hoy el capitalismo casino. Es decir, no estamos viviendo el mismo modelo económico que en los años 60. Curiosamente, cuando el mayo 68 del movimiento hippie, Europa es el momento en el que había menos desigualdad y menos diferencia entre los sueldos de los más ricos y los puros asalariados. Hoy corremos el riesgo de que la crisis económica pueda ser la última por la intercomunicación del sistema y el creciente calentamiento financiero. Como el mayor enemigo del comunismo fue el propio comunismo, que fue lo que derivó en su fracaso, el mayor enemigo del capitalismo puede ser el propio capitalismo, no cualquier tipo, pero sí este capitalismo posmoderno y tecnofinanciero que estamos viviendo hoy en día, caracterizado, entre otros elementos, por una economía que no da valor a los valores, el consumismo masivo compulsivo, el emprendedor líquido, el tipo lobo de Wall Street, y las finanzas gaseosas. Pero también, de manera paralela, el mayor enemigo del estado de bienestar puede ser no el liberalismo al uso, sino el estatalismo sin límites. Un exceso de deuda y de gasto redundante y superfluo que lleva al derroche y al estado borracho, incapaz de dejar de incrementar el gasto superfluo en perjuicio del gasto necesario. El mayor riesgo del estado de bienestar, y esto no es consciente muchas veces la gente, no deriva tanto de una austeridad necesaria a veces para salir de las crisis, sino del peligro de la bancarrota, porque si entramos en bancarrota, nadie cobra. En realidad, el dilema Estado-mercado es un falso dilema, porque los dos se necesitan mutuamente para sobrevivir. El problema, una vez, es encontrar el adecuado equilibrio. Y la segunda parte del libro es el caso de España, el caso singular de nuestro país, que lo hablo porque estamos aquí, pero en cualquier caso realmente el interés de España en el mundo de la historia, de la cultura y de la política es increíble. Solo hay hispanistas, no hay anglicistas y francistas, había que preguntarse por qué. Bien, en este caso, como decía también Alfredo, lo que el libro demuestra es que esta hidra occidental y este virus cultural que ya he descrito, en España es todavía más profundo, porque adopta patologías específicas que lo convierten en más radical y peligroso. En concreto, dedico 5 capítulos a los enemigos internos de España, el virus de la ingenuidad, división, complejos y obsesiones, los excesos de una España pendular,
nos dedicamos a ir de un extremo a otro, no estamos nunca en el medio, hemos estado poco tiempo en el medio, sí después del año 78, unos años, pero ya estamos otra vez en la España pendular. Una ciclogénesis explosiva que pone en peligro la supervivencia del régimen 78, algo que me parece muy peligroso, y una operación orquestada desde dentro y desde fuera para romper España y acabar con la nación que nos ha unido desde hace siglos, probablemente la más antigua de Europa, aunque algunos historiadores españoles digan que nunca hemos sido nación. Curioso, pero bueno, no podemos detenernos en esto. Resulta difícil, de nuevo, resumir. Voy a intentar hacer algún apunte de los elementos más sugerentes, alguno de ellos. Antes, recordemos, para ilustrar la situación actual de España, el aforismo de Baltasar Gracián, que decía: la necedad se ha apoderado del mundo, aunque todo el mundo está lleno de necios, no hay nadie que crea serlo, ni siquiera que lo sospeche. Bien, pues con este ámbito en el que nos movemos, vamos a examinar algunos de estos problemas, enemigos internos. En primer lugar, el virus de la ingenuidad y el enfrentamiento permanente. Yo sostengo que el virus nacional el vicio nacional no es la envidia, sino la ingenuidad. Que probablemente España sea el pueblo más ingenuo, hacia el exterior sobre todo. Y que nuestro hecho diferencial no es tener lenguas regionales ni nuestra diversidad. De los 194 estados reconocidos por Naciones Unidas, 155 contienen minorías culturales. Solo en la India hay 100 lenguas. Decía Braudel, un historiador francés, que el país más diverso de Europa era Francia, y realmente, si uno ve la diferencia entre uno de París y uno de Marsella, o uno de Turín o de Trieste y uno de Nápoles, y entre uno de Bilbao y uno de Sevilla, puede ver que la diversidad en otros países es notablemente mayor que en este. El problema es que seguimos creando nuevas leyendas negras, empeñados en elegir la versión de nuestra historia que más daño nos hace y que más nos divide. Sufrimos el complejo síndrome del español acomplejado. Todos somos hijos de Caín, pero puestos a ser caínitas, los españoles nos llevamos la palma. Bueno, debemos superar esta actitud maniquea de los buenos, los míos, y los malos, los otros, y buscar puntos de encuentro y elegir entre dos principios. La unión hace la fuerza de todos nosotros, o divide y vencerán ellos. Solo digiriendo nuestro pasado, masticando bien todas sus luces y sus sombras, podremos prepararnos para ganar el futuro. España es una sociedad, en segundo lugar, pendular que baila entre excesos. Presumimos del modo de vida español, en el que paradójicamente existen pocas diferencias territoriales. Es decir, el gran debate de la pandemia ha sido hasta qué hora abren los bares, y esto ha sido un problema social y cultural en toda España, en el País Vasco, en Cataluña o en Andalucía. No hay diferencias en cuanto a esto, ¿no? Pero este modelo cultural, curiosamente, nos produce cada vez más problemas, insomnio e insatisfacciones bajo una fachada de ser el país de la fiesta y de la gente simpática, ¿no? Es decir, aquí viene la gente a divertirse, pero luego a trabajar se vuelven a su país, y esto tenemos que tenerlo en cuenta. No nos podemos convertir, como se ha dicho en otras ocasiones, en el balneario de Europa. Hemos cambiado nuestros usos y costumbres, incluso de manera acelerada, pero no necesariamente siempre a mejor. Del tal vez excesivo sentimiento de culpa, hemos pasado la huida de la responsabilidad. Hemos entronizado al jetismo, o sea, el triunfo del jeta, al guayismo, hay que ser guay para sobrevivir culturalmente, al amiguismo, sin amiguismo no se triunfa, y al tuismo, hemos perdido el usted, considerando que el usted es un arcaico, cuando en Francia, en Alemania, en Italia se sigue utilizando, y no son por ello menos democráticos. Esto tiene mucha importancia en la escuela. En realidad nos hemos convertido en el reino de las fiestas, del alcohol y del ruido. Del derecho a la siesta hemos pasado al derecho a la fiesta, consolidando el grito como elemento cultural y gutural español. Somos muy solidarios con los que viven fuera y lejos, pero muy poco con el vecino de abajo, al que no nos importa impedirle el sueño o llenarle el techo de goteras. Se discute mucho, sobre todo en las comunidades de vecinos, ensayo anticipado de los infiernos, pero se debate poco. Incluso la violencia de género se ha convertido cada vez más en violencia degenerada. Es decir, el problema lo que hay es personas con problemas psíquicos. Debemos superar a España los excesos haciendo diagnósticos completos, como decía Alfredo, y rigurosos de nuestros problemas, y no solo de lo que nos interesa a cada parte, al tiempo que no creamos problemas nuevos. Decía, ya no me acuerdo quién, si era
bueno, me acuerdo de un autor que decía que bastaba que los políticos no creasen problemas nuevos. Con eso ya nos dábamos por satisfechos. Tenemos que buscar soluciones justas, eficaces y equilibradas con independencia de que se acomoden o no a nuestras expectativas, etiquetas o prejuicios ideológicos. En el libro doy pautas concretas de cómo hacerlo. En tercer lugar, el fracaso de nuestro modelo educativo. Ya ha hablado Alfredo, no voy a insistir, pero evidentemente una sociedad es lo que es su educación. En España padecemos un singular modelo educativo donde los cambios que se introdujeron a partir de la transición realmente han llevado paradójicamente a los resultados de la OCDE. Sin embargo, no hacemos diagnóstico y persistimos en el error. De la institución libre de enseñanza o los jesuitas hemos pasado del clan secta a los pedagogos, un misterio de donde sale tanto experto en educación. No sabemos quiénes son, desde luego no son neurólogos, ni psicólogos, ni filósofos. Y el señor maestro, hemos pasado al profe colega, los padres exigentes se han convertido en managers de futuras estrellas y del deporte o de artistas, pero consentidores en todo lo demás, sobre todo en el tema de los estudios, o directamente se convierten en víctimas maltratadas por sus hijos, un fenómeno del que se habla poco, pero que está ahí. No estamos ante la generación más preparada de la historia, sino ante la más estafada y protegida. Otro modelo es posible. Basta dar valor, doy unas pautas en el libro, a los héroes en la educación y heroínas, que los tenemos a manta en España, combinar nuevos y viejos incentivos, positivos pero también negativos. Explico que cómo poner un tigre en su vida y verá el salto que pega. Si uno tiene que saltar un obstáculo, lo hará más si le persigue el tigre que si le dan 1 millón de euros, y esto quiere decir que también a veces el miedo puede tener una parte positiva, y no olvidar que la forja del carácter es necesaria para hacer frente a la presión, único antídoto real a la depresión que sufren cada vez más jóvenes a los que se engaña diciéndoles que la vida es fácil y que todo depende de que el Estado o la familia les ayude. En cuarto lugar, una ciclogénesis explosiva que puede acabar con el régimen del 78. Nuestra transición ha sido un éxito, sin duda, y ha construido una de las mejores democracias del mundo según todos los rankings internacionales. Sin embargo, hoy parece que todo se tambalea. El Parlamento ya no es sede de reflexión e intercambio de ideas, sino de conflicto enquistado. La monarquía se cuestiona con una interpretación torticera de la historia. ¿Acaso es peor la nuestra que otras? Y el Estado de Derecho se debilita, entre otras razones, porque parece que algunos pueden permitirse el lujo de incumplir la ley sin consecuencia, pero solo algunos. A ellos se añaden otros factores preocupantes como el paro, la inseguridad, la corrupción, la desigualdad entre territorios y la tendencia a la autodestrucción. Vivimos una crisis política, económica, estructural, cada vez más condicionada por decisiones aleatorias. El capitalismo a la española también está lleno de excesos y carencias, mientras el debate se mueve entre la austeridad y el derroche. Se ha perdido el equilibrio y la mesura. Solo podremos mejorar la Constitución realizando un correcto diagnóstico de todas las causas de nuestros problemas y recuperando los principios que permitieron su elaboración. Por encima de diferencias ideológicas e intereses corporativos, debe haber un proyecto común, hacer que el Estado y todas sus instituciones aspiren a la excelencia de manera que no pongan en peligro ni el bienestar, ni el derecho, ni la propia democracia. En quinto lugar, es la operación interna para romper la nación que nos ha unido desde hace siglos. No me puedo extender, pero que es uno de los temas importantes del libro, evidentemente, porque es una de las amenazas más fuertes que estamos padeciendo, pero sí aporto algo que creo que es novedoso, y es que el conflicto que estamos viviendo no tiene naturaleza política, sino cultural. El separatismo no es más que otra secta de naturaleza psicocultural que ofrece a sus adeptos una nueva identidad salvadora mientras anula o expulsa de su territorio al hereje o al discrepante. Los separatistas lo tienen claro. Prueba es que están emprendiendo una batalla cultural en todos los ámbitos, dedicando millones de euros dentro y fuera de España, diseñada desde hace tiempo, y que han venido ganando, también como decía Alfredo, por incomparecencia del contrario. Cual hábiles trileros, donde está la bolita, pretende esconder que el conflicto no es entre España y sus territorios, sino que existen dos Cataluñas, la de Prim y la de Companys. ¿Cuál es la mejor? O dos País Vascos, la de Sabino Arana o la de Miguel de Unamuno. ¿Cuál es la mejor? Y que además ocultan que el separatismo ha coqueteado siempre con el nazismo y el fascismo. Igualmente se trata de ignorar los costes, al que dediqué un libro colectivo,
que tendría la ruptura de España o que no existe ni puede existir diálogo ni autogobierno sin límites. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Dar la batalla en la escuela, en los medios de comunicación, en el mundo académico, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera. Nos jugamos no solo la supervivencia de una comunidad política con siglo de historia, sino el bienestar real de los ciudadanos, sobre todo los catalanes y vascos, que no son nacionalistas y a los que debemos apoyo y protección, así como la paz y la estabilidad en el mundo, porque, como decía antes, si España se rompe, se romperá Europa y después el resto. Bien, por último, acabo con un capítulo de conclusiones. Decía Alfredo que echaba de menos un desarrollo más detallado de este modelo cultural alternativo, porque efectivamente propongo un nuevo renacimiento cultural para un nuevo equilibrio. Pero creo que sí que doy pautas. De hecho, propongo un dodecálogo cultural para un nuevo modelo en España, que ahora no lo puedo, está ahí, hay 12 principios de este nuevo modelo cultural que propongo para España. También para Occidente lo que digo es que nuestros enemigos internos se están dedicando, armados con el hacha a la ingenuidad sectaria, a cortar las raíces culturales que nos han traído hasta aquí. La filosofía griega, el derecho romano, el humanismo cristiano, la metafísica, la escolástica o la ilustración. Y para salvar el árbol de nuestra civilización debe emprenderse lo que yo llamo modernización, la sabia combinación de modernidad y tradición. No todo lo que estaba en el pasado es malo, ni todo es aplicable hoy, pero lo que no podemos hacer es cortar las raíces de un árbol porque nos caemos todos. Si cortamos las raíces, se secará el árbol. Lo que hay que hacer es quizás un injerto, una nueva raíz, pero sin despreciar lo mejor de nuestro pasado, sino en su caso, actualizarlo. Como dicen los franceses, reculer pour mieux sauter, volver atrás para saltar más lejos. En cuanto a España, pues ya he dicho, creo que existe la posibilidad de reformas culturales muy concretas y que expongo en ese capítulo. Por último, también nos saltaba Alfredo, y me ha gustado que le haya parecido una aportación interesante, pero para algunos puede resultar llamativa, incluso rocambolesca, porque trato de analizar que un posible modelo alternativo al que estamos viviendo, dado que el modelo anglosajón está haciendo aguas y fracasando, no hay más que ver cómo está Estados Unidos o el propio Reino Unido, es un modelo cultural de éxito olvidado, que fue el de la América virreinal, que ha sido olvidado por muchos motivos. No puedo extenderme aquí, pero lo analizo en el capítulo y también en mis anteriores libros, ¿no? Y es que realmente durante 3 siglos, la América hispana, la América virreinal, la América monárquica, como se quiera llamar, fue un éxito rotundo en términos económicos. Alexander Humboldt se quedó anonadado del éxito del crecimiento, del desarrollo económico de México, que era el polo comercial que unía Asia, América y Europa, a través del Galeón de Manila, en Acapulco, pero también en terreno cultural, con una moneda única, que era el Real de 8, con una cultura única, una unidad potente, que a veces gozaba de paz interior, porque las luchas contra los piratas ingleses y franceses, o financiados por estos, se ocupaba de ello en la península. América era un polo enormemente próspero. ¿Y en qué se basaba ese modelo? Pues en lo que aportó la Escuela de Salamanca, tanto en el terreno del derecho, de la filosofía, como en la propia doctrina social de la Iglesia, también unida a los hombres de esta escuela de Salamanca. Que, por cierto, una anécdota, estamos en la universidad, no sé cómo está el CEU, pero me contaba el otro día un profesor argentino indignado que en España no había encontrado un solo departamento de filosofía hispana en la Facultad de Filosofía o de Derecho hispano en la Facultad de Derecho, que sí que hay, sin embargo, en algún país hispanoamericano. Deberíamos hacérnoslo mirar, porque los primeros que despreciamos este modelo somos los españoles, evidentemente también los americanos, los hispanoamericanos que han creado este mito del paraíso prehispano que hoy profesores como Marcelo Bullo están ya poniendo en cuestión y que yo también vengo haciendo desde hace tiempo. En realidad lo que hay que hacer es que salir del armario los hispanos y volver a estar orgullosos de lo que hemos sido, incluso convencer a Estados Unidos que su pasado también fue hispano y que 2/3 partes de su territorio ha sido más tiempo hispano que estadounidense. Por tanto, este modelo puede funcionar como referente cultural para una nueva globalización, como lo hizo con la primera. Termino, no hacen falta más revoluciones, ya hemos tenido bastante, sino volver a valorar el sentido común, el punto intermedio y la búsqueda del equilibrio. Otra globalización, otro Occidente, otra Europa y otra España son posibles, mejores y posibles. Basta aprender del pasado, ser autocríticos con nuestro presente para ganar el futuro
y reconciliar las contradicciones que bloquean el camino. Mantengamos los pies anclados en el suelo firme de nuestras naciones, pero alcemos las manos a la humanidad entera. Una vez más, el mundo hispano debe ir plus ultra y reinventar la globalización. Muchas gracias.